Hoy los llevaré a explorar las ruinas antiguas de esta planta eléctrica en lo profundo de la barranca. Así que, acompáñenme. Se estableció en 1853 la fábrica de telas y algodón llamada La Experiencia, siendo uno de los socios y dueños fundadores Sotero Prieto Rodríguez, sobrino de la famosa poetisa Isabel Prieto de Landázuri. Alrededor de la fábrica se construyó la colonia industrial también llamada La Experiencia, ocasionando el nacimiento de un nuevo pueblo habitado por los mismos trabajadores. Hasta que una huelga en 1990 terminó con la fábrica, cerrando sus puertas en 1992, resultando en un largo litigio laboral que fue resuelto hasta el 2004. La planta eléctrica que se encuentra al fondo de la barranca de La Experiencia comienza a dar energía a la fábrica de La Experiencia y a la de Atemajac en 1902, tras reemplazar a la antigua presa de Soquipan que daba energía a la fábrica de Atemajac. Aquí es donde iniciamos el descenso del camino hacia la planta eléctrica, acompañados esta vez por Juan Carlos Corona, del canal de Detectando, y José Cartas, tarotista numerólogo. En las imágenes podemos ver lo que fue el depósito de carga de agua, que contenía el líquido, para después enviarlo al conducto forzado por el que bajaba con la presión de la fuerza de gravedad hacia la casa de fuerza, metros abajo. Contenía el líquido para después enviarlo al conducto forzado por el que bajaba con la presión de la fuerza de gravedad hacia la casa de fuerza metros abajo. Este es parte del acueducto que contenía el conducto de agua, ahora ya en ruinas. A la mitad del camino se encuentra una pequeña capilla en honor a la Virgen de Talpa, construida en la primera mitad del siglo XX, y que es visitada y preservada por los habitantes del pueblo de La Experiencia. Ahora hemos llegado a las ruinas de la planta eléctrica. Aquí una foto antigua donde se puede ver la planta eléctrica en su apogeo. A la izquierda hay lo que posiblemente fueron las habitaciones de los trabajadores u oficinas administrativas. El río Atemajac, ahora contaminado, va directo al fondo de la barranca para unirse al río Santiago. En la parte baja de la planta eléctrica hay un puente que comunica al otro extremo, a un camino que lleva a las ruinas de otra planta eléctrica destruida años atrás por un desgajamiento de la barranca. Por lo que podemos apreciar, es peligroso el cruce de este puente por su estado actual. De regreso a la parte alta, este es el interior de lo que posiblemente fueron las habitaciones de los trabajadores. Ingresando por la puerta principal de las ruinas, se puede leer sobre el marco de la puerta "Planta eléctrica".
En el interior de la sala principal se aprecian los restos de 2 turbinas Pelton, tecnología de punta para la época y que aún se usan hoy en día, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua que incide sobre las cucharas. Y ese chorro de agua llegaba por ahí, por el conducto forzado, el cual todavía se puede ver, y que traía el agua desde el depósito de carga metros arriba. Esta es la parte trasera de la planta eléctrica. Por este conducto regresaba el agua usada en las turbinas hidráulicas, de nuevo hacia el río Atemajac. En esta segunda sala, debajo directamente de la principal, se pueden ver los restos de un alternador, que era capaz de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. En la imagen se aprecia un alternador similar al que está en ruinas, dándonos una idea de su aspecto original. Ahora, ya has conocido las ruinas de este maravilloso edificio antiguo en riesgo de desaparecer con el pasar del tiempo y que es parte importante de la historia de la ciudad de Guadalajara, oculto en el fondo de la barranca de la experiencia, accesible solo para aquellos que se aventuren en su búsqueda. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.